Ya hablamos del informe de Díaz Ordaz. Creo que ha sido uno de los informes con más récords de intervenciones e interrupciones por aplausos graneados de todos, absolutamente de todos, diputados, senadores y funcionarios de alta investidura. Se rompieron todos los récords de aquiescencia y de total adscripción al gran Tlatoani en ese momento de México. Una figura, ya hablaré después de ella, que ha sido paradójicamente reconocida como de izquierda. Al día siguiente del 2 de octubre lo apostrofó y le dijo: señor presidente, gracias, usted salvó a México. Y curiosamente esa gente es uno de los íconos de los números de una izquierda muy extraña que aún padecemos. La situación especial que se dio después de esas amenazas y después de la comuna de Topilejo, que no me canso de decir que fue un gran triunfo del movimiento, uno de los tantos triunfos que tuvo el movimiento, se planteó otra manifestación. Ya habíamos participado en la del 1 de agosto, la manifestación del rector. Habíamos participado el 5 de agosto de Zacatenco al casco de Santo Tomás, la manifestación que llamamos de la independencia, porque no hubo ninguna autoridad educativa que la encabezara. En las dos hubo una unión inextricable ya, UNAM, Poli, y ya dije, normales, Chapingo y muchas escuelas más. Siguió la primera gran manifestación, la del 13 de agosto, a la zona sagrada, al Zócalo. La primera, una de las más grandes, yo creo que la segunda más grande de todo el movimiento. Esta manifestación molestó especialmente a la prensa y a los medios de difusión masivos de televisión, porque una consigna, uno de los gritos nuestros era: Tito, Tito, Capotito, Díaz Ordaz no tiene prensa vendida, así decíamos. Desde entonces ya hablábamos, como hoy, de prensa vendida, no dedicada a comunicar, sino a desinformar y a justificar hasta lo más injustificable. La manifestación del 27 de agosto, ya hablé de ella, la madre de todas las manifestaciones. Y solo quiero que recuerden que el agravio a la bandera no fue tal. Quiero que recuerden que la profanación de la catedral no fue tal. Quiero que recuerden también los de la asamblea permanente, la propuso Sócrates, pero la aprobamos todos. Y quiero que recuerden el mitin del desagravio y en qué situación tan increíble se transformó, completamente en contra de lo que los patrocinadores habían intentado. Viene por respuesta al informe, porque lo leímos, lo oímos, lo entendimos. No éramos tontos ni bobos, sabíamos lo que estaba pasando, entendimos amenazas, hicimos la gran manifestación del 13 de septiembre, la manifestación del silencio. Desde que se planteó, desde que se dijo, y lo dijeron varios, yo no creo que se pueda atribuir a una sola persona. Yo lo oí en la voz de Marcelino Perelló Valls y lo oí en la voz de Raúl Álvarez Garín. Ya expliqué qué tipo de dirigentes eran estos, brillantísimos, capacísimos, uno de ciencias, Marcelino, y otro de físico-matemáticas.
el concretito. Ya expliqué, hey, y me llamaron. No me estoy burlando de él. Raúl era una gente de muy elevado nivel. Súper honesto, muy brillante. Pero muchos que hablaban a veces sin concretar, sin decir qué querían decir. Y él decía, concretito, compañero, concretito, con mucha amabilidad. Raúl hablaba y Marcelino con una calma increíble. Ya hablaré de misma persona yo, que cuando me tocó hablar, ya en 71, no, pues no hablaba en esa forma yo. Fui bastante intransigente y lo reconozco. Hubo muchas voces que se opusieron a esta manifestación. Se habló de amenazas. Se habló de rumores. Muchas gentes, maestros, muchos de ellos honrados, honorables. Otros sabíamos que eran pelafustanes, pues, aunque fueran maestros. Nos decían que no había que ir a la manifestación, porque iban a correr ríos de sangre. Y como si había represión. La represión no se dio nada más el 2 de octubre. Se dio durante todo el movimiento, Granaderos, policías, todos. Siempre que podían, disolvían mítines o brigadas a golpes. Siempre. Tenemos gente golpeada y gente encarcelada. Siempre. Todo el movimiento. Negarlo es una mentira falaz, porque fue cierto. Y gentes que incubaron, hubo anuncios en el periódico de agrupaciones de padres de familia que no teníamos ni idea que existían y que no existían, que decían a los padres, no dejen ir a sus hijos a esta manifestación, corren peligro. Estaba la cosa dura, difícil. Sí, fuimos con miedo, con bastante miedo, con un terrible miedo, pero fuimos, nos fuimos concentrando, pocos, menos, más. Yo creo que juntamos casi 100,000 personas en total. Y era impresionante. Ahora no había cocinas. Ahora no había gritos. Ahora no había denuncias. Más que las silentes. Las pancartas y muchos y muchas con esparadrapo en la boca, señalando que el régimen nos quería condenar al silencio, pero que no lo íbamos a aceptar. Al final, hubo discursos. Me acuerdo de 2 personas, una que ya hablé de ella. Roberta Avendaño Martínez, o Roberta Martínez Avendaño, se me olvida. Una tipa, una gordita simpaticísima. Ya platiqué, buenísima para decir chistes, la Tita Martínez. Una de las líderes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella participó. Pero ya hablé de ella. Y hasta una canción que creo que me lo intenté cantar. Ahí vi otra vez a una figura extraordinaria. Una figura, un cronopio. Los cronopios son una figura que inventó Julio Cortázar, un escritor argentino extraordinario. Historia de cronopios y de famas. Ojalá ese libro un día lo lean. Leobardo López Areche, el CUEC, porque era del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Había propuesto ya, lo repito de nuevo, repartir espejos a la gente en lugar de volantes. ¿Espejos para qué? Para que se viera cada uno a sí mismo y que viera si estaba contento con lo que era. En repartir flores a los soldados, esto planteaba el CUEC, era de otro mundo. Pero voy a hablar ahora sí de un discurso extraordinario. Para mí el mejor discurso de 68. Y ya hablé de varias personalidades que hablaban perfectamente bien, que eran ídolos de la gente. Fue Eduardo, el búho. El búho, le decíamos el búho porque tenía unos lentes gruesos como fondo de botella, veía muy mal.
pero lo que no veía con los ojos, lo veía con su corazón. El búho me lo dijo a mí, éramos muy amigos, basado en unas líneas de la Chata Campa, la hija de Valentín Campa Salazar, la esposa de precisamente el concretito de Raúl Álvarez Garín, una mujer muy brillante, muy capaz, y tenía de dónde, hija de don Valentín. Un discurso extraordinario, aún lo recuerdo. Algunas palabras. Estamos viendo una luz negada por mucho tiempo. Tenemos que ver que esa luz no nos deslumbre, porque si perdemos la conciencia, vamos a perder el rumbo. Y ese momento sería aprovechado por el sistema para golpearnos. Decía también, ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Un discurso maravilloso, impresionante, vibrábamos, llorábamos de emoción con ellos. Este silencio, decía el búho, con el que hemos marchado, y era impresionante cómo se oían los pasos. Nadie hablaba nada. Se oían los pasos en la calle. Así, impresionante. Este silencio, repito más o menos al búho, es nuestro fuerte grito de protesta. Es un grito más potente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Bueno, es algo que aún recuerdo. Gran parte de él. Decía al final, pueden masacrarnos, pueden golpearnos, pueden encarcelarnos, pero jamás, jamás podrán impedir que nuestro pueblo y nuestra gente se acostumbren a seguir viviendo encadenados y de rodillas. Ese era el búho. Un discurso extraordinario. Quiero también comentar de pasada dos personajes. Pablo González Casanova, que sería rector, y para mí el mejor rector que ha tenido la UNAM, por lo menos en la historia que yo conozco. En esta época no era más que un maestro, o creo que director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escribió unas notas en Siempre y en el periódico Excelsior, que eran, ojo, muy diferente. Siempre era una revista que mucha gente compraba y que leía. Había pluralidad de autores, no del dueño. Luego hablaré del señor dueño. Siempre actualmente es una revista acabada, liquidada. Por eso Beatriz Pajés, la hija del y dueña actual, se porta como se porta. Hace las barbaridades que comete. Su revista no se vende para nada. Y el subsidio que tenía ya no se lo dan. La mantenían como a muchos, pero Excelsior igual. Excelsior fue un gran periódico que fue golpeado precisamente por Echeverría, ya como presidente. Que fue aniquilada su cooperativa y puesto un director espurio y una especie de personaje servil a las órdenes del presidente en turno. Ahí escribió Pablo González Casanova dos artículos que se llamaban Aritmética Contrarrevolucionaria o algo así. Impresionante. Pablo González Casanova le estaba hablando al gobierno y a la dirección del CNH. A los dos. Diciéndoles que debían ceder un poco el gobierno y un poco la dirección del movimiento. Que debían negociar. Porque se iba a una situación de enfrentamiento que podía ser funesta. Yo, después ahora, siempre he dicho que el rector Pablo González Casanova, al que me arrepiento de haber tratado como traté, porque ya como dirigente de la facultad fui especialmente grosero con él y no se lo merecía. Fui un cretino yo en mi forma de ser. Pablo tenía el síndrome de Casandra.
Me voy a la mitología griega. Casandra era hermana de Héctor, hermana de Paris, hija de Príamo y de Écuba. Le gustó al dios de las profecías, a Apolo, un dios que tiene una suerte pésima con mujeres y con diosas siempre, no sé por qué. Pero de una forma u otra le gustaba y ella le dijo que ella accedía a estar con él si la hacía profetisa. Apolo cumplió su palabra, la hizo profetisa, pero cuando le pidió el pago de la deuda contraída, aquella se negó. Apolo, como Dios, ya no podía deshacer lo hecho. Es decir, ya no podía quitarle el don de la profecía a Casandra, pero entonces lanzó una maldición. Todo lo que tú digas, Casandra, será exacto. Se va a cumplir inevitable, indubitablemente, pero nadie te va a hacer caso nunca. Y bueno, eso le pasa a algunas personas. Eso le pasó a Pablo, o no le pasó a una... También hubo una carta muy agorera, una carta muy predictiva, una carta muy visionaria que hizo Carlos Alberto Madrazo, entonces expresidente del PRI, había sido presidente del PRI nacional y había intentado, ojo, en esa época, reformas al partido. Se dio cuenta del desgaste que tenía. Se dio cuenta que el PRI estaba siendo captado por gentes que no solo tenían nada de actitudes revolucionarias para con México y con el pueblo, sino que eran auténticos predadores, liquidadores, extorsionadores, gentes que vivían de la política y que servían de ella para enriquecerse. Carlos Alberto Madrazo inició una serie de reformas, un movimiento muy importante en el PRI a nivel nacional y chocó con grupos de poder que acabaron por convencer a Díaz Ordaz de quitarlo. Madrazo hablaba ya de hacer un nuevo partido. Decía que el PRI era imposible, ya desde esa época decía, 68, que el PRI era imposible de ser reformado siquiera. Esto lo decía Carlos Alberto Madrazo, el padre del actual Madrazo que sigue dando guerra, el gran perdedor, porque hasta los partidos, la gente del PAN apoyó a Calderón en esta ocasión y los del PRI lo apoyaron también. Fíjense nada más qué vergüenza tendría don Carlos al ver que sus hijos, los moretones, porque se le decían, ¿por qué me decían? Porque Madrazo Pintado es el apellido. Y un Madrazo Pintado puse su moretón. Aquí, en donde sea, me explico. Por eso el nombre, por eso el epíteto. Esa es la situación. Ese, igual que Pablo González Casanova, igual que el Carlos Alberto Madrazo, el papá de los actuales moretones y del actual Madrazo que financia organismos espurios de difusión para calumniar la política, y ensuciarla, envilecerla. Qué vergüenza tendría don Carlos de saber que sus hijos, o uno de ellos, el principal, se comporta de la forma como se comporta. Espero que pronto nos sigamos escuchando. Esta es otra visión de 68. Pretendo acabarla y pretendo hablar después. ¿Qué pasó después del 2 de octubre? ¿Qué pasó en la universidad? ¿Qué pasó en el Politécnico? ¿Por qué la manifestación del 10 de junio? ¿Qué pasó? Porque hablan muchas cosas, mucha gente que me consta que ni siquiera estuvieron. Yo sí estuve. Y a mucha honra. Los halcones los rechazamos 3 veces. 3 veces. Tuvieron que ayudarlos dándoles armas para que nos tirotearan a nosotros que hemos desarmado totalmente.
pero por la fuerza, con todas sus varas de kendo, los rechazamos 3 veces, 3 veces, que quede claro. Y algunos de los que siguen se han vuelto así como voceros de ese movimiento. Yo no sé cómo pueden ser voceros. Pues los primeros se corrieron, no se les vio. Voy a decir esos nombres cuando llegue a ese punto, porque algunos de ellos merecerían haber sido considerados para las Olimpiadas o para los Panamericanos, porque de veras que su velocidad fue para mí algo impresionante. Simplemente no los vimos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Cuídense y compártanlo, por favor. Voy a acabar 1968. Voy a hablar del 10 de junio y voy a ver algo de la escalada guerrillera. Dios los bendiga.